Y nos vamos para acá y ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo y hoy tenemos un gran invitado. Pedro Kumamoto, candidato a la presidencia municipal de Zapopan por el partido Futuro. El cual a mí me da mucho gusto tenerlo, porque ya si bien hemos entrevistado a varios actores políticos, alguien que viene con esta revolución, y ayer lo vieron en un video que subí, se me hace sumamente interesante. En función de esto, justamente te quiero dar la bienvenida, mi querido Pedro. Bienvenido a Soy Comunicólogo. Me da mucho gusto estar aquí en Soy Comunicólogo, Hugo. Gracias por la oportunidad y la neta, qué chido poder platicar con toda la banda que nos ve en TikTok acerca de las propuestas que tenemos en temas tan importantes como el medio ambiente, la seguridad, incluso hasta la programación. Entonces, pues qué chido estar aquí. No, la verdad es que yo agradezco que políticos se acerquen a este canal que estamos creando de política y no de política, sino de pues, simplemente ciudadanos cuestionando a los políticos y pues ha venido creciendo y está bien padre. Como debe ser, ¿eh? Es que sí creo que así debe de ser y quitarnos de protocolos. Es como, a ver, o sea, ¿quieres ser cercano al pueblo? Pues es cercano, carnal, ¿no? Es así de fácil. ¿Quién es Pedro? Pues bueno, tengo 31 años, estudié gestión cultural. Yo pensé que me iba a dedicar a hacer películas primero, quería estudiar cine, pero me rechazaron 3 veces. Entonces quizás le hicieron un paro a la gente para que no vieran mis películas. Estudié gestión cultural, poco a poco me di cuenta que lo que más me latía de la cultura tenía que ver con estos significados que compartimos en una comunidad, que esa es como la definición de cultura que más me gusta. Okay. Y por eso me convertí presidente de alumnos del ITESO. Fui 2 años presidente de alumnos y fue un proceso sumamente chido porque me hizo darme cuenta de algo muy importante. O haces la política tú o alguien más la hace por ti, en tu nombre. Y por eso precisamente seguí participando, por ejemplo, en movimientos sociales, en marchas, en manifestaciones, en movimientos, por ejemplo, que pues queríamos detener que se talaran tantos árboles de Lázaro Cárdenas y López Mateos para hacer otro espacio para el automóvil, ¿no? Digo, no lo logramos, no logramos detener eso. Y fíjate, yo creo que me marca mucho como esas veces que no pues, se logra mi objetivo, ¿no? Porque el año siguiente trataron de hacer una carretera urbana y ahí sí todo lo que habíamos aprendido digamos, en este campamento que hicimos en Lázaro Cárdenas y López Mateos, ese proceso nos ayudó para poder hacer el activismo de manera distinta y fue lo que me enseñó algo bien importante, que es para aprender a ganar hay que aprender a perder. Y de esas como derrotas, pues sale muchísima información. Después de todos estos procesos, fui candidato independiente a diputado local y fui esencialmente porque nadie más quiso, porque nadie más levantó la mano. Es decir, y ahí levantaste un fenómeno, ¿estás de acuerdo, no? O sea, en la zona metropolitana de Guadalajara, para las personas que nos están viendo de otros estados, déjenme les digo que Pedro, y justamente ya llegaremos a esas preguntas, pero, o sea, Pedro fue y es alguien que es muy nombrado, a favor o en contra, como quieran, pero es muy nombrado en Guadalajara, en toda la zona metropolitana, y pues por eso tenerlo aquí está bien padre. Y ahí fue cuando marcó todo este tipo de movimientos políticos disruptivos que vaya que ahora lo hacen ser candidato al segundo municipio económicamente más importante de México. Y eso a los 31 años yo creo que no es cualquier cosa. Perdóname, Pedro, por interrumpirte. No, me parece excelente. Y pues para irme de lleno a esa parte, pues fui diputado independiente, pasamos iniciativas como Sin Voto No Hay Dinero, que le bajó el 80% de la lana de los partidos aquí en Jalisco. Logramos impulsar varias iniciativas de movilidad, de derechos humanos. Fui candidato al Senado y bueno, sacamos 762,000 votos, más que cualquier partido. Morena sacó 700,000, MC 670,000, pero como se unieron de a 3, pues ahí sí, nos terminaron ganando. Y pues durante este periodo me casé, me fui a estudiar una maestría en políticas públicas en la Universidad del Colegio de Londres, en UCL,
Y bueno, ahora estoy dentro de un partido local que se llama Futuro. No como todos los partidos que hemos visto, es un espacio que justo disputa esa idea de que la política tiene que ser cercana, austera, que no tiene que ser un sitio para hacer negocio o para pactar en lo oscurito entre todos. Y como bien mencionabas, pues ahora soy candidato a presidente municipal, me gusta correr, me gusta cocinar, me gusta ver series. Yo diría que soy alguien ambientalista, es decir, me interesa mucho estar en este espacio para hacer frente a la crisis climática que estamos viviendo. Me interesa mucho poder desarrollar el potencial del municipio y la neta, a mí me gusta mucho, no sé, como esta parte de ser sociable, pero también siendo como muy sincero, disfruto muchísimo como la parte de la contemplación, de la lectura, de estar con mi familia, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo que me marca y pues con eso le cierro la primera pregunta. ¿Cómo, con estos temas tan disruptivos que estás manejando y que siempre has manejado, que fuiste un fenómeno, digo, no sé si lo sigas siendo hoy o cómo lo percibas tú, pero aquí es donde viene mi pregunta. Pedro Kumamoto surge por esta iniciativa que dices de quiten el presupuesto a los partidos. Todos los partidos políticos, yo recuerdo cómo se te fueron encima, güey. O sea, que te dijeron, ¿cómo este morro nos va a quitar el dinero? Y es como, pues sí, cabrón. Y tienes toda la razón. Bueno, en función de eso, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo te sientes tú ahí en la calle como con este partido, con este pensamiento que bien claro has venido con una mejora, a mi juicio, muy importante? Esto de los carteles con realidad aumentada a mí se me hace Sí. una genialidad. Y justamente lo que yo decía ayer en un video es, si tú pones esos pósters con realidad aumentada, tu comunicación no verbal es la innovación ante las cosas. Y en Zapopan se necesitan ese tipo de cosas por los tiempos que estamos viviendo COVID y cómo las empresas, los locales, el empresario promedio, no el grandote, el empresario promedio, el que tiene el changarrito, la tiendita, con micronegocios, le estás poniendo un ejemplo de cómo evolucionar en la comunicación y en la venta. Y eso para mí es bien importante tenerlo en la política. Y por eso pues te quiero felicitar. ¿Qué es lo que te dice la gente diario en la calle? Bueno, la verdad es que salir a la calle en estos momentos te genera como sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, todas las personas con las que hablamos perdieron a alguien o perdieron un negocio o les fue pues, relativamente mal en términos económicos o tuvieron problemas de salud o conocen a alguien cercano que tuvo esas condiciones. Entonces, eso genera como cierto desánimo, desgano, tristeza y sumamente comprensible. Lo Claro, segundo, ¿mandé? claro, claro. Sí. Y lo segundo que alcanzo a ver es mucho hartazgo, ¿no? Ya sea por ejemplo, aquí en Zapopan hay colonias que llaman para el tercer mes sin agua, ¿no? Se quema un día sí y otro también el bosque de la primavera para, pues, básicamente hacer desarrollos inmobiliarios. Es fatal. Eh, Vemos con mucha tristeza las cifras de inseguridad. Eh, También, hay que decirlo, pues hay esta sensación de que todo va a seguir igual y que pues de poco sirve activarse políticamente. Eso lo alcanzo a ver. Pero también, y creo que esa es la parte que me anima, está bien chido porque hay mucha esperanza. Cuando nos ven en la calle pegando calcas, de hecho ahorita me estaba dando cuenta, miren, si ven ahí el cambio de piel con el reloj, bueno, Que estoy en campaña. andamos pegue y calcas, andamos de arriba para abajo. Hay muchas personas que nos ayudan. De hecho, algo que está bien chido es como el contraste, ¿no? Que otros partidos pues tienen brigadas que a lo mejor son 10 veces, 15 veces más grandes que las nuestras, pero nosotros pegamos 10 veces más calcas que ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que, y aparte pues no le pagamos a los brigadistas, o sea, quienes estamos al pie del cañón desde esta parte activista, porque, y ahí uno la parte del inicio, la pandemia nos vino a demostrar que necesitamos construir nuevas formas de relacionarnos, ya no solamente que ya no nos damos besos en el cachete, que eso se me hace bueno, pero también en cómo le vamos a hacer para salir de los embrollos que tenemos económicos, de salud, incluso de nuestra relación con nuestro hábitat.
Y creo que también esas reflexiones no se pueden quedar solamente ahí. También tenemos que pensar en la política. Y lo decía al principio, pero quiero remarcar eso. Nos dejó muy claro que cuando nos trasladaron la responsabilidad del Estado a los individuos, es decir, quédate en casa y tú arréglatelas, creo que también nos mandaron un mensaje muy importante y es, necesitamos cambiar a esas personas que están tomando decisiones de manera indolente, sin reflexionar al respecto de, digamos, con la sensibilidad que es necesaria para poder ofrecer soluciones. Y bueno, finalmente yo te diría, a mí me da mucho orgullo poder decir que a cada paso que doy dentro de Zapopan veo y me cuentan historias que me conmueven y me hacen darme cuenta que durante la pandemia las personas consiguieron medicinas, las distribuyeron, no dejan que nadie se quede sin comer, están buscando cómo aprender a vender en línea, por ejemplo, y ya que lo Claro. saben, lo diseminan. Me he topado con no sé, comerciantes. Una comerciante, por ejemplo, que cerró su negocio en la pandemia, no la dejaron vender en el tianguis y entonces empezó a vender en línea. Ya que aprendió, tiene ahora una comunidad de 850,000 seguidores, en donde solamente les da consejos de cómo vender en línea. Ese es el tipo de perfiles que neta me Qué emocionan mucho chido. y que está lleno Zapopan y digo México en general. Sí, sí, Y esto claro. nos muestra que tenemos mucha ciudadanía para tan poco grillo, para tan poca politiquería, o tanta politiquería y tan poco gobierno, ¿no? Y, sa- Entonces, y eso es lo ¿sabes que me qué lleva. pasa? Es que ¿sabes qué pasa? Que yo lo que me he dado cuenta, el otro día platicaba con un amigo de Ciudad Obregón, Sonora, que manda un saludo a mi querido Rodolfo Ugarte, Zoom News. Y justo le decía, es que fíjate que güey, mañana platico con Pedro Kumamoto. Y me dice, es un tipo ya de 40 y tantos años. Y me dice, güey, es muy joven, Pedro. Todo el mundo lo conocemos. O sea, alguien de Ciudad Obregón, Sonora, conoce perfectamente a Pedro Kumamoto y lo que ha venido generando. Para mí eso fue un ejercicio bien interesante en cómo un pensamiento disruptivo, un pensamiento joven, un pensamiento evolucionado, lo está conociendo todo México y eso se merece desde el 2015 lo que platicamos del fenómeno Kumamoto y todo esto. ¿Crees que sigue vivo ese fenómeno, o adulando a lo que has venido haciendo? Yo creo que cuando hablamos de fenómeno Kumamoto, digo, a mí me toca ser quien tiene el rostro, ¿no? Les digo de broma que soy la botarga de eso, pero es importante dejarlo claro, no se trata de mí, ¿no? Como individuo, sino se trata de una generación, por ejemplo, que tenemos menos de 35 años, que es entre los 18 y los 32 años, me atrevería a decir, que queremos hacernos cargo de la enorme cantidad de retos que tenemos enfrente. Y lo digo retos porque me gusta siempre pensarlo en que los vamos a superar y que vamos a hacer grandes soluciones con ellos. Es decir, Eh, el desempleo de las juventudes, la falta de acceso a la educación universitaria, de vivienda, ¿no? Estos memes que dicen que mi papá a mi edad ya tenía 2 terrenos, 4 casas, 6 hijos, y yo estoy tratando de ver, y yo estoy como el chimps, ¿no? El perrito chiquito y el perrito grandote, ¿no? Y yo estoy tratando eh. de decidir si meto meses sin intereses mi suscripción a Netflix, ¿no? Sí, claro, total. Entonces, ¿mandé? Totalmente es así, así es. Sí, entonces, frente a esos retos, la crisis climática, es decir, cómo le vamos a hacer para reducir las emisiones de carbono, cómo vamos a estar planteando estrategias de captación de agua de lluvia, cómo vamos a hacer que nuestra generación empiece a hacerse cargo de estos enormes retos y con soluciones. Evidentemente, nuestra generación tomando como referencia otras generaciones, escuchando sus consejos, la parte de habilidades técnicas que es necesario, pero con la claridad de que este fenómeno del que hablas no se trata de mí, sino se trata de todas las personas que estamos esperanzadas y haciendo cosas para cambiar nuestra realidad, en concreto, en este caso, en nuestro municipio, pero que va mucho más allá de eso. Va con la idea de que los muros de corrupción, los muros de crisis climática, los muros de indolencia por parte de esa grilla del pasado tienen que caer. Y ya que caigan o que están cayendo, necesitamos hacernos cargo de estos enormes retos. Y eso creo que es Claro. el fenómeno, en realidad. ¿Cómo, si ya fuiste diputado, ya estuviste buscando una senaduría, ya estuviste en todos estos temas, ¿por qué Zapopan, no Tlajomulco, no Guadalajara, no Tonalá? ¿Por qué Zapopan? Porque aquí nací,
porque aquí crecí, porque es el sitio que me mostró lo importante que es la política. Moviéndome en transporte público básicamente toda mi vida, yendo a un hospital y viendo que no atendían a mi abuela en el IMSS por 2 años y tuvo pues, precisamente problemas en su rodilla por eso, dándome cuenta que las personas que más amo, las decisiones de las autoridades, en este caso de Zapopan, esas decisiones impactan en la vida de quien más quiero, ¿no? Sí. Y también porque aquí pues, me dejaron ser diputado, ¿no? En el Distrito 10 me permitieron poder lanzar un claro mensaje no solamente para el Distrito 10, sino para todo el país, que es, sí se puede hacer política que sea honesta, cercana, austera, pero también que entrega resultados, que sabe dialogar. Y creo que eso pues, es lo más importante. Vuelvo al punto del tema, de lo del tema climático, para mí también. Nada más quería redundar un poco más en el tema de por qué Zapopan y quiero llegar a un tema de propuestas, mi querido Kuma, porque si bien yo siempre es lo que digo a toda la gente que me dice, ya sabrás, ¿no? Que chayotero, que, o sea, hay una horda de hate en esta red social como no te cómo te puedo imaginar. Pero, a lo que voy con esto es, yo siempre lo que digo es, exígele a tu diputado, exígele a tu alcalde. Va a haber muchos que se quieren reelegir, va a haber muchos que están buscando, de nuevo ser servidores públicos. Y yo lo que siempre les digo es, a ver, algo que tenemos que entender es que los servidores públicos trabajan para el pueblo de México. ¿Y por qué no decirles, a ver, dame 10 puntos que vas a hacer, güey? Y que Sí. me tienes que cumplir, porque como yo, dueño de una empresa, pues a mí mi gerente de ventas no me sirve y pues con la mano en la cintura tengo que decir, pues que te vaya bien, mi hermano, porque esto tiene que seguir para arriba, no es para abajo. Y si lo aplicamos en una empresa, ¿por qué no aplicarlo en nuestra sociedad y seguir siendo exigentes a los políticos para que nos cumplan y nos digan y hagan lo que nos dicen en campaña? Porque la neta es que cada 3 años o cada 6 años vienen y te endulzan el oído y ahora sí te voy a tapar el bache de allá abajo de tu casa y para que no se te ponche y la chingada, ¿no? Pero no pasa. Entonces, aquí mi punto es con el tema del calentamiento que tenemos en Guadalajara. Yo de aquí, desde tu casa, vivo en un departamento, y cuando se estaba incendiando hace unos días la primavera, pues era una nube roja interminable que todo mundo, todo Guadalajara vimos. ¿Qué propuestas tienes concretas para neta no tener esos escenarios en Guadalajara? Y lo digo como una persona súper alérgica a todos sus desmadres y me pongo mal. Entonces, ¿qué propuestas tienes tú? Oye, alérgico, metafórica y literalmente, ¿no? En ira y en mi nariz, ¿no? Sí, pues bueno, tenemos varias propuestas al respecto del tema. Lo primero es tener un equipo de ecoguardias. Esto Ok. significa tener personas orientadas a que se cumplan los planes con los cuales se construye en Zapopan, es decir, los planes parciales. Significa que no se permita que invadan digamos, el bosque. Significa que no estén haciendo incendios o fogatas, pues digamos, sin control. Y también significa que sean personas que solamente se dedican a cuidar las cañadas, los bosques, los espacios que son tan relevantes para nosotros. Ujú. Segundo, vamos a trabajar muy de la mano con ejidatarios, por ejemplo, porque hay una parte ahí también de los incendios que tiene que ver con quien quema sus tierras por la creencia de que es la única forma de poder obtener nutrientes para la siguiente temporada de siembra, ¿no? Entonces habrá que trabajar con educación y con alternativas para que tengan los nutrientes, pero también por otro lado evitar la quema. Tercero, algo que me pone muy contento es decirte que vamos a construir una política pública bien bonita que es sembrar 1 millón de árboles en 10 años en Guadalajara. Bueno, y particularmente en toda el área metropolitana, pero lo que nos toca a nosotros, que es en Zapopan, vamos a orientarnos a que tengamos 1 millón de árboles ahí. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tener primero un plan de gestión integral de los árboles. Segundo, vamos a impulsar un proceso de participación ciudadana, fiscalización y también, y eso está bien chido, de educación ambiental. Vamos a pedirle a la sociedad de Zapopan y digo de toda la ciudad, pero particularmente de Zapopan,
que nos ayuden adoptando estas semillas de plantas originarias de la región que coinciden con el ecosistema que ya tenemos y las vamos a distribuir en bandejas para que durante los primeros 3 años estas plántulas, estas semillas puedan germinar, generar la plántula y que agarren fuerza para poder ser trasplantadas. Tercero, vamos a ser el municipio que más compostaje genere, porque vamos a poner esa composta en los camellones, los parques, los arroyos, las unidades deportivas, en todos los sitios donde puedan estar esos árboles en la mancha urbana. Vamos a cuidar, no meternos con el plan de gestión de la primavera. Tenemos que apoyar lo que ya se está haciendo en la primavera, en el Mixtecuil, en el Centinela, sí. Pero en la parte urbana nos vamos a dedicar a sembrar estos árboles. Y bueno, la idea es poder lograr que este plan de regeneración de masa arbórea esté ahí durante 10 años. A mí me gusta decirlo así, suena hasta poético y bonito, porque no vamos a ir a agarrar una palmera, la vamos a sacar de su bolsa negra y la vamos a poner en la primavera y nos vamos a olvidar de ella. No, sí. Es un proceso que va a tomar tiempo, es un proceso de una generación entera comprometida con el medio ambiente y creo que los resultados se van a ver, insisto, en 10 años, pero desde el primer día, el cambio de poder utilizar semillas que son originarias de aquí, ya te muestra que no estamos hablando de una política de dientes para afuera, sino de una visión para poder hacerle frente a la crisis climática desde la ecoguardia, cuidando nuestros bosques, no permitiendo el crecimiento del desarrollo inmobiliario, acabando con estas quemas preventivas y finalmente el impulsar la parte pues, de recuperar los árboles y cuidar también los que ya están quitándoles el muérdago, que a quienes nos ven de otra parte del país, lo que plantean es entre el 50 y el 70% de los árboles del área metropolitana de Guadalajara tienen muérdago y esto los está matando. Oye, y lo vemos, ¿eh? O sea, lo vemos cómo hay brigadas de árboles, cómo están cortando. Yo lo he visto en diferentes avenidas, cómo llegan y cortan N cantidad de ramas porque están, o sea, se ven espantosas, ¿no? Todas esta plaga que está en Guadalajara. Fíjate que, digo, ese proyecto me suena interesantísimo. Como joven político, estás rodeado de jóvenes, estás impulsando ese nivel de conciencia y si los mismos jóvenes te están impulsando y te están ayudando a decirte, oye, pagamos un proyecto, eso está interesantísimo porque estás desarrollando algo mucho más allá de lo que normalmente los políticos de la vieja escuela están haciendo, que es llegan y todo lo que ya existió lo tienen que quitar porque ellos tienen que poner sus árboles. Y lo que tú dices de mover una palmera y ponerla ahí, para la foto ayuda un chingo, pero para lo demás no sirve para nada. Entonces, eso me causa de verdad que muy, pero muy buen sabor de boca y muchas felicidades. Poniendo en este contexto de los jóvenes, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué te transmite toda la juventud de la zona metropolitana cuando te ve en actos de campaña y cómo es trabajar en una política joven? Bueno, esto está bien chido. Bueno, de entrada nada más tomo lo que decías, es que no todo lo que se hizo antes está mal. Yo soy de la idea que lo que se hizo antes y funcionó, ¿qué se hace? Pues se fortalece, se apuntala, se apoya, se sigue, ¿no? Y creo que eso es algo que luego la fragilidad de algunos grillos pues no les permite decir, ¿no? Pero hay cosas que se hacen bien y que se hacen en otras administraciones. El ego, se llama ego. Sí. Y bueno, hay muchos niños rotos dentro de la política, pero bueno, ya ese es otro tema para platicarlo. Pero, a ver, la parte de las juventudes, pues básicamente yo me atrevería a decir que el 90%, 80% de nuestros brigadistas, pues son personas que tienen menos de 30 años, ¿no? Menos de 25 incluso. ¿Por qué? Pues porque sabemos lo que nos estamos jugando. O sea, la próxima elección va a marcar en buena medida una década de desarrollo, de apostarle a otro tipo de ciudad que sea más caminable, que podamos utilizar un transporte intermodal, es decir, que podamos movernos una parte en bici, otra parte en transporte público, o si no caminando, porque estamos luchando para que nuestras abuelas y abuelos no se queden encerrados en su casa y puedan salir a usar la banqueta y puedan tener una ciudad segura en donde puedan respirar. Entonces, yo creo que lo que me topo tiene mucho que ver con, lo voy a decir desde una perspectiva que puede ser dolorosa, pero es muchas luchas, pero que están desconectadas muchas veces. Es decir,
a mí me molesta mucho cuando dicen que las juventudes somos apáticas. Desde luego que no lo somos. Nada más que no hacemos pues la política que antes se usaba. Es decir, tenemos las redes, podemos elevar nuestra voz, podemos hacer Zooms o podemos hacer espacios de reflexión, incluso aquí, ¿no? En TikTok. Pero creo Claro. que muchas veces, esta es una frase de Star Wars, porque acaba de pasar el 4 de mayo, May the 4th, ¿no? May the fourth. Entonces, dice, ¿no? Que la primera orden gana porque nos hace pensar que estamos solos, y no estamos solos, no estamos solas. Y la gente buena va a liderar esta rebelión, ¿no? Eso es lo que dice la frase, palabras más, palabras menos. Sí. Yo creo que eso es algo que me topo mucho en la calle, como este dolor, estas ganas de cambiar, esta búsqueda de esperanza, pero que nos sentimos un poco desconectados. Entonces, yo creo que hacer campaña en estos momentos puede ser anticlimático incluso, pero es justo el momento en donde más nos han mostrado por qué esto tiene que cambiar. Entonces, ya cuando platicas esto, ahí es cuando ya viene la parte de esperanza y es cuando viene, pues desde luego, porque no nos lo van a regalar. Claro. Tenemos que ir allá afuera a construirlo. Y quien trae un hueso aquí agarrado, royéndolo y diciendo, pues de aquí soy este cargo público, no lo va a soltar. Pero ya lo dice uno de los carteles que mandamos a hacer, son unos perritos bien bonitos. Y las y los artistas que nos regalaron su trabajo, pues eligieron distintas formas de precisar qué era lo que estamos transmitiendo. Y una de ellas diseñó con unos perritos que están diciendo que los huesos son para los perros, ¿no? Así es, Entonces... así es. Justo yo hice uno el video ayer con ese ejemplo, Ajá. pero con el de la calavera. Y justamente Sí, dice, los huevos son para los perros. La neta es que sí, la neta es que sí. Y los ciudadanos estamos cansados de ya esos mensajes, la neta. O sea, ya es como, ya por amor de Dios, déjense de esas chingaderas y pónganse a trabajar, por amor de Dios. Oye, y ahí es donde viene otra pregunta. ¿Qué vas a hacer y cómo vas a apoyar para la generación de empleos a todos los jóvenes? Porque ese es un gran problema, Pedro. Si un sí, joven, estoy hablando de alguien que está llegando de los 17 años para arriba, no consigue trabajo en estos tiempos, va a ser muy fácil caer en las manos del crimen organizado, de la delincuencia. ¿Qué pretendes sí. hacer en eso? Porque créeme que yo como chavorruco estoy preocupado de que se incremente la delincuencia y que yo ya no pueda salir a la calle. Y eso me preocupa, cabrón. ¿Qué vas a hacer? Sí. Mira, ahí lo que tomo como referencia es una economista que admiro mucho, que da clases ahí también en UCL, fue mi profe en algunas ocasiones, se llama Mariana Mazzucato. Y lo que dice Mariana es que el trabajo del gobierno es que con cada acción que genere esté construyendo valor público. ¿Esto qué significa? Significa que con cada acción veamos cómo multiplicamos el efecto de los recursos que se están invirtiendo, del potencial del municipio. Bueno, a ver, vamos platicándolo ya en cosas concretas. ¿Cómo es? El CCIJ, esta Cámara de Industriales de Jalisco, lo que plantea es que hay 10,000 vacantes. Hoy en Jalisco, por si nos ven en otros lados, también ya igual hasta hago aquí sección de clasificados, ¿no? Pero hay 10,000 vacantes para personas que tienen habilidades en la tecnología. Y digo habilidades porque es una industria que no te pide tener una licenciatura, te Claro. pide que sepas, que seas competente Que sepas. en lo que estás haciendo, no te piden tu cédula profesional. Entonces, hay 10,000 vacantes para esas personas hoy en Jalisco. Por otro lado, y eso es muy importante, el 32% de la población vive en pobreza o pobreza extrema y la inmensa mayoría de esas personas son personas jóvenes. Y como ya les platiqué, a mí me rechazaron 3 veces de la universidad, a mí por maleta, pero a muchos probablemente les rechazan y va a ser la última oportunidad que van a tener para poder romper un ciclo de pobreza dentro de su familia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Viendo que existe una demanda de talentos y viendo que hay una oferta de juventudes que quieren aprender, estudiar, cambiarle y darle un giro al chip de las academias municipales, que hoy pues, dan algunas clases de oficios, de corte de cabello, de temas distintos, que esos tienen que seguir y es importante que también existan, Sí. pero apostarle con 35 millones de pesos a construir la primera escuela de tecnologías y de programación del país. Es decir, que quienes quieren estudiar
puedan entrar aquí a certificarse con habilidades de programación y que después salgan a meterse, a chambear en estas industrias como Wiseline, Oracle, Bosch, IBM, HP, es decir, estos espacios de tecnología, de innovación, que ya están ahí, que quieren estos empleos y que por otro lado, pues no están llenándolos, ¿no? Entonces, creo que es una idea que nos va a ayudar también a, por ejemplo, tener cursos para las personas de la tercera edad, para los niños, para alfabetizarles en tecnologías y que nuestras abuelas, abuelos ya no nos estén pidiendo prenderles el Netflix. No, no se crean, eso hay que seguirlo haciendo. Pero que puedan también ellas y ellos tener habilidades que les permitan pues investigar de lo que les late, ver los videos que les gustarían, recetas y también, desde luego, pues escribir, compartir, incluso seguir pues en actividades productivas, porque ellos también siguen teniendo muchísima energía y talento y queremos que ese potencial se logre llegar a su máximo y no como ahora que se limite. No, y los que ya saben, los que tengan el principio básico, por ejemplo, de la programación y tal, que se puedan actualizar y eso va a ser increíble. Sí. Yo tengo un gran ejemplo para una empresa de Estados Unidos. Tengo un amigo que trabaja en una de estas y estaba buscando jóvenes que le pudieran solventar algo y terminó contratando a un señor de casi 60 años que sabía ese lenguaje de programación. Le puso un poquito de actualización y fue el que se quedó con el trabajo y no contrató a jóvenes. Es increíble. Y es que es lo democrático del proceso tecnológico. Sí, permites que exista acceso a Internet en toda la ciudad. Sí, te das a la tarea de que cualquier persona que quiera estudiar pueda meterse a estos cursos, que aparte en muchas ocasiones son cursos muy baratos o a veces hasta gratis, ¿no? Y podemos pagar las licencias en aquellas ocasiones que se necesite. Sí. Khan Academy, Code Academy, ya existe Coursera, sí, pero para el lado de programación sí vamos a necesitar a maestras y a maestros en físico y existe el ecosistema de innovación. Ya tiene 50 años aquí en Jalisco instalado Kodak, Motorola, es decir, esta visión de que hay el talento, ya existen las personas que están programando. De hecho, ya se juntan hasta en espacios de makers y de programación para compartir ideas. ¿Qué es lo que está faltando entonces? Que exista una conexión entre estas personas que no pueden estudiar con un ecosistema que quiere compartir, enseñar y emplearles. Ese es el tipo de propuestas que vamos a tener para poder sacar de pues, un espiral de violencia a buena parte de las juventudes. Entonces, ahí estamos cumpliendo con dos temas, a mí se me hacen muy buenos: educación y desarrollo empresarial para poder generar empleos o autoempleos de alguna manera. Y seguridad, claro, y ahí es donde viene mi punto. Tenemos un gran problema de inseguridad en Guadalajara, en la zona metropolitana. Zapopan, si bien es el segundo, y lo vuelvo a repetir, porque el cargo no es sencillo, Pedro. O sea, ser el alcalde del segundo municipio más rico de México no es cualquier cosa. O sea, hay que saber mucho, hay que estar bien enfocado. Y eso a mí me causa gran admiración de que te avientes esa piedra al lomo, pues. O sea, no está fácil. Porque tienes muchos críticos. Tendrás a generación baby boomer que te va a decir, este muchacho, ¿cómo me va a venir a decir cómo yo tengo que evolucionar mi empresa? Pero lo estás poniendo con ejemplos en cómo estás llevando tu campaña. Pero en seguridad, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque existe una mafia detrás de todo esto. ¿Qué es lo que pretendes hacer? Yo lo digo en todos los espacios a los que voy. El sitio más seguro que hay en una ciudad, piensen en la de ustedes, en donde viven, no es donde hay más policías, sino el mejor indicador para conocer cuál es el lugar más seguro de la ciudad es donde hay más niños jugando. ¿Esto qué significa? Significa que existe tejido social, que existen personas que se cuidan, que se vinculan, que se conocen, que existe la infraestructura para que estén en la calle, desde la luminaria hasta la cancha deportiva cuidada para que no les vaya a pasar algo en sentido de pase un coche. Existe también la confianza en las autoridades de que van a responder si existe alguna contingencia. Es decir, lo que necesitamos es primero plantear un nuevo modelo de seguridad. Hoy por hoy no hay modelo, hay caos y básicamente todos los candidatos te hablan de una parte de la cadena importante que es la reacción, pero necesitamos hablar de 6 más. Es decir, necesitamos hablar de la prevención, del desarrollo, del disuadir, de la reacción, de la investigación y el acceso a la justicia. Son 6 pasos que son
fundamentales. Normalmente nos hablan nada más de este cuarto, ¿no? De reacción. Es decir, claro, acceso a la justicia. Vamos a poner en los DIFs, en las colmenas, que son centros de desarrollo comunitario aquí en Zapopan, y en las delegaciones municipales, personal que se dedique a temas jurídicos, psicológicos, de trabajo social y de derivación hacia temas psiquiátricos, para que cualquier persona que ha sufrido un asalto, violencia intrafamiliar, digamos ya cosas muy dolorosas, incluso asalto a su casa con arma, sí, puedan ir ahí y les puedan acompañar. El acceso a la justicia es fundamental como parte de esta cadena para construir la paz y la seguridad. También estamos hablando de investigación. Vamos a pedirle a la iniciativa privada, tiendas de conveniencia, universidades, estos centros comerciales, que nos compartan en tiempo real sus imágenes. Okay. Esto ya ha sucedido, estos convenios de colaboración en Londres, en la Ciudad de México, en Monterrey, que permiten dos cosas: que aumente la capacidad de videovigilancia y dos, que haya transparencia en el C5. El C5 es el Centro de Control de Cámaras, de Videovigilancia y de Reacción táctica, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Que exista más cámaras, pero también depuración de ese espacio que hoy por hoy no nos entrega resultados, y pues ahí están las cámaras, pero no tenemos conocimiento de qué pasa con eso. Por eso necesitamos controles democráticos ahí adentro. Cuarto, sí, la reacción. 1,700 elementos nuevos, pero que no todos ellos tienen que ser policías. Necesitamos personas que tengan habilidades para poder hacer modelos estadísticos, geográficos, matemáticas, que tengan las habilidades para poder predecir en dónde necesitamos tener más elementos o más atención para poder prevenir el delito en donde los mapas de calor nos indican que están sucediendo los problemas. También dentro de esta policía necesitamos aumentar las personas que están en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, porque Zapopan lamentablemente es el municipio que tiene más personas desaparecidas en el estado, que tiene más personas desaparecidas del país. También que se cumplan las órdenes de protección que se giran para que más mujeres vivan libres de violencia, particularmente la violencia de sus familiares, de sus parejas. Desde luego, más policía significa también que estén certificados, no que tengamos esta brutalidad policíaca, esta desconfianza que hoy se tiene ante la policía. Y entonces lo que estamos proponiendo es que tengan que cursar y pasar las certificaciones de la sociedad civil que certifican que son elementos que saben, por ejemplo, hacer dialogar a vecinos que hoy tienen una disputa por un perro, por ruido, por un estacionamiento, pero que la espiral de violencia y venganza avanza y que genera que eso eventualmente se convierta en peleas o hasta en asesinatos. Y desde luego, la prevención, el desarrollo y la disuasión están puestos desde los elementos que mencionábamos, ¿no? Escuela de programación, también un ejercicio de trabajo con las niñas y adolescentes entre 6 y 12 años. Ahí en ese grupo se concentra muchísima violencia y necesitamos acompañarles con un programa de 30 millones de pesos de mentorías, de asesorías psicológicas, de acompañamiento para que no dejen la escuela, de educación sexual para que no se vuelvan madres desde el embarazo infantil o adolescente, para que ellas puedan llegar hasta la preparatoria por lo menos, que puedan tener también un espacio dentro de la escuela de programación para que puedan desarrollar sus habilidades y tengan autonomía económica y desde luego que se rompa ese ciclo de violencia. Estas son algunas de las ideas que ayer presenté, por cierto. Me gustaría que si les laten lo que estoy platicando, se metan a kumamoto.mx o en Facebook o en donde tenemos también la propuesta, puedan echarle un ojo, porque se trata, creo yo, de reorientar el 3% del presupuesto público de Zapopan a toda la parte que más nos interesa, creo yo, que es la seguridad y la pacificación. ¿Y cómo vas a hacer el tema de, evidentemente tienes que capacitar a toda esta gente, porque hablamos de la reacción, ¿no? De contratar más policías, todo esto. Pero en la prevención creo que ahí es donde viene el gran ejercicio, que es la capacitación de las personas, que ya no exista policía corrupto que te dice, bueno, pues ya que hágase con una lana, joven, ¿no? Ya que le vaya bien, o sea, ¿cómo podemos erradicar ese tipo de cosas? Porque como ciudadano es una patada, güey. Que vayas claro. En el coche y que te digan, oiga, joven, pues inspección de rutina, ¿no? Lo digo cuando en algún momento fui joven y que me detenían por eso. Entonces, decías como, ¿pero qué estoy haciendo, güey? No estoy haciendo nada. Y llegaba y te decía, bueno, pues ya cáigase para los refrescos. Y era como, pues, ¿por qué te tengo que dar dinero? Pero sé que si no te lo doy, no me voy a poder ir. Y me vas a encontrar algo para hacerme la de tos. Y te amedrentan de una manera terrible.
No, ¿Qué sistema de capacitación, por ejemplo, este tema que tú me dices que te fuiste a Londres, todo este es increíble, porque si podemos migrar y tropicalizar políticas exitosas de otros países que han marcado el cómo llevar bien ese tipo de cosas, a mí se me hace bien interesante el cómo sí. poderlo traer para acá y poder erradicar ese tipo de cosas. ¿Sí has pensado en todo este tema? Bueno, lo primero es, como dices tú, yo también fui chavo, ¿no? No, Sí, pues, sí, sí, sí. Y ahora tomando café, güey, ¿no? no, sí, yo tenía el cabello hasta acá, ¿no? Entonces entiendo muy bien lo que significa salir a la calle y que te hagan revisiones de rutina que no tienen ningún tipo de argumentación más que la aportación de rostro, ¿no? Así Ser es. moreno, tener el cabello largo y decir, pues, tienes que, te tenemos que esculcar, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, Y actualmente, hasta lo platicas con cierto resentimiento de hijos de su chingada madre, güey. pues es que, te digo, teniendo el cabello largo y particularmente en una época en donde estaba lo de la guerra contra el narco, Ajá, sí me tocó crecer pues en una entidad pues muy complicada, ¿no? sí, En donde sí pasaba esto claro. un día sí y otro también. O sea, yo me acuerdo muy bien que hubo un día que yo venía en bicicleta y vi que el hermano de un amigo, no lo conocía, o sea, lo había visto, pues, no sé, en las reuniones familiares o algo por el estilo, ¿no? Pero no habíamos platicado. Pero vi que yo ahí estaba yendo de la universidad de regreso a la casa, siempre me iba en bicicleta, y en eso vi que lo estaban deteniendo y sentí muchísimo coraje y me paré y luego se pararon otros atrás de mí porque fue como, ¿por qué lo estás deteniendo? ¿No? O sea, si hizo Claro, algo mal, adelante, ¿no? Pues no se pasa, lógico. no se quiera pasar de lanza, ¿no? Sí. Pero, pero fue un sentimiento compartido de por lo menos unos 4 o 5 jóvenes, se acercó una señora también, o sea, ahí hubo como un chip de tanto generacional, pero también nuestras mamás como diciendo, no, pues no estaba haciendo nada el chavo, literalmente iba en bici, lo detuvieron y ya, ¿no? Entonces, Sí. esta parte creo que es muy importante, o sea, creo que necesitamos recuperar esas experiencias. Justo soy profe en la UDG de política comparada Ok. y literalmente es eso que estás diciendo, ¿qué funciona? ¿En qué contexto? ¿Con qué elementos y bajo qué reglas? Que podría darnos un aprendizaje acá. Y uno de ellos son las cámaras corporales, estas cámaras que están aquí, que se ponen en el pecho, que permiten poder identificar toda la interacción de la autoridad con los ciudadanos. Y también hay que decirlo, hay muchos policías muy buenos que también hay ciudadanía que los amedrentan o que los tratan de corromper. Entonces, la Indudablemente. cámara corporal es la mejor noticia para acabarla pronto para una persona honesta, ya sea Claro. policía, ya esté del lado de la ciudadanía, pero el chiste es que es la mejor noticia porque permite dar evidencia de cómo fue el encuentro y desde esa lógica disuadir a quien quiere pasarse de lanza, de cualquiera de los dos lados. Y por otro lado, estos cursos de los que estoy hablando son muy relevantes porque seguimos viendo un uso discrecional de la fuerza pública que está muy orientado hacia ciertas juventudes o grupos que viven cierta estigmatización o que son Sí, discriminados, ¿no? sí. Personas migrantes, por ejemplo, y tenemos que dejarlo muy claro. El uso de la fuerza no debe de ser hacia replicar prácticas violentas que hemos vivido en el pasado, sino por el contrario, servir, acompañar, cuidar, hacer dialogar. Por eso son tan importantes los cursos. Y por último, sería muy fácil dejar toda la responsabilidad en el policía, pero quiero decirte que yo me atrevo a decir que el 90% de la responsabilidad es del político, porque se ha utilizado a la policía para reprimir, para callar, para mandarle la patrulla a mis compadres, aunque eso signifique dejar sin vigilancia por días a varias colonias. Exacto. Entonces, hay que pensar que la política hoy por hoy utiliza a la policía como le cae en gana, no con base en evidencia, no para prevenir, simplemente para cuidarse a ellos y cuidar sus intereses. Y creo que eso tiene que acabar. Por eso también no podemos echarle solamente la culpa a los elementos. Y También como tenemos un, que voltear a ver quién le manda a hacer eso. exacto, y como ese es el punto, y como un medio primario de corrupción, porque es como se puede tomar como hasta una primer fuente de adquisición de mordidas para el gobierno, lo cual es lamentable, Exacto. cabrón, ¿no? Como puede ser la otra de que, oye, pues voy a abrir un negocio, pues cállate con una lana para abrir el negocio. Pues lo mismo pasa con la policía, es un medio de corrupción y es un intangible del gobierno que habrá que erradicar y eso como mexicano,
como empresario, te lo encargo muchísimo, Pedro. Es Claro. terrible ir a Sí, abrir y un por eso negocio y que te justo, digan, cállate para que te dé la licencia. Es como, ¿por qué, güey? sí. Y fíjate que en ese sentido estamos proponiendo la inversión de entrada de 30 millones de pesos para que todos los trámites en Zapopan sean digitales. No es nada más porque quiero que desaparezca el papel y porque soy ecologista, ¿no? Es Ajá, por otra lógica. Porque para poder acabar con la corrupción necesitamos poder ver cada interacción que tiene un funcionario público, en este caso una solicitud de una licencia, sí, y poder ver si te aprueban o no te aprueban, cuáles son los argumentos, cuánto te están cobrando, cuáles son los elementos que se están considerando al momento de comprar algo o de rechazar esa compra. Eso es importantísimo porque vamos a permitir, por ejemplo, imagínate que esta fuera la confronta con un funcionario público de Zapopan diciéndote, bueno, no te dimos la licencia por A, B, C, D, E. No se va a atrever a decirte en una sesión que está grabada y que está guardada en una plataforma digital, pues presta para la orquesta, ¿no? No te van a decir claro. eso. Entonces, bueno, a lo mejor estuvo chaburruca mi referencia, ¿no? Pero bueno, el chiste es que no te van a tratar de sobornar en este tipo de espacios. Y si lo Sí. hacen, pues va a haber una unidad y sobre todo va a haber políticos dentro del gobierno, en este caso, pues mi gabinete, las regidoras y regidores que me acompañan y yo, que no es de dientes para afuera, no nos vamos a volver ricos de estar ahí. Neta, estamos ahí para poder hacer frente como generación a los enormes retos que estamos viviendo. Y permitir la corrupción sería un terrible error que no vamos a permitir. Claro. Oye, Pedro, ya para casi concluir, ¿cómo te comprometes a esto? A ver, suena toda madre, güey. Todo suena increíble. Todo dices, güey, Pedro me está diciendo que va a ser entonces el ecologista. Me enamora. Está increíble, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a comprometer? ¿Qué te diferencia del otro político que viene y me dice algo que a lo mejor también puede sonar a toda madre, pero que luego no cumplen? ¿Cómo te comprometes? A mí me gusta en ese tipo de ocasiones poder decirles, porque nuestra historia no solamente mía, sino la historia de quienes estamos aquí, es una historia de luchar desde hace muchos años para construir una ciudad que le apueste a que todos podamos educarnos, sanarnos, cuidar de otras, de otros y poder ser quienes queremos ser. Lo que hemos hecho durante estos años habla por sí solo. Es decir, cuando fui diputado, por ejemplo, doné el 70% de mi salario y lo más importante, no me volví rico a partir de las corruptelas que sucedían en el Congreso. Eso da un ejemplo de cómo estamos pensando hacer las cosas. Quiero decirlo así, porque no quieren que lleguemos a esa política del pasado. Morena y MC son lo mismo, actúan de la misma forma, están utilizando la lana pública para promoverse, le exigen a los funcionarios públicos que vayan a los mítines, no han dado respuesta a los grandes problemas, salud, seguridad, desarrollo económico. Y en ese sentido, yo creo que es importante que nos simbre eso para darnos cuenta que los únicos que podemos construir una alternativa son aquellas personas que realmente nos importa esto, nuestra generación, otras generaciones, pero que realmente vemos que si no salimos de este embrollo, por ejemplo, climático, no va a haber una siguiente generación. Claro. Es decir, ahí está el compromiso, ahí nos estamos peleando la subsistencia, el poder ver a los ojos a si queremos tener hijas o hijos o a nuestros familiares que ya están aquí, decirles que hicimos todo lo que pudimos. Y en ese sentido yo les puedo decir que yo me estoy jugando absolutamente todo para que en esta elección quede claro que no se trata de lucha de puestos, se trata de lograr otras ideas que sirvan para poder cambiar lo que viene para nuestra generación. ¿Cuál va a ser tu primera actividad como presidente municipal de Zapopan? Yo creo que voy a salir de aquí, de donde tienen su casa. Si puedo, me voy a ir en bicicleta, si no, me voy a ir caminando. Ah, Voy a llegar ahí y creo que lo primero que es importante hacer es poder firmar una instrucción de la instalación de la política de agua emergente, de emergencia. Es decir, pipas que realmente lleguen a las colonias que hoy tienen 3 meses sin agua, la ujú. instalación de los primeros
bajantes y cisternas para poder instalar la captación de agua de lluvia, porque estaremos todavía probablemente con algunas lluvias. Y finalmente un sistema de información que distribuya de manera democrática el agua, no solamente para las colonias donde viven los grillos, que lleguen a quien más le está faltando y que sea parejo, no es una lógica revanchista, sino que llegue parejo a todos los sitios. Eso sería lo primero. Desde luego haríamos muchas cosas, pero particularmente eso, a lo mejor darle una limpia a la oficina de micros y de vibras. Así es, así es, así es. Yo creo que Zapopan, México es tan grande que Zapopan lo puede ejemplificar en un pequeño espacio, porque Zapopan es sumamente rico, pero también es sumamente pobre. Y eso es lo que necesitamos. No es revanchista el tema de que Andares tenga la misma capacidad de agua que otra colonia que no tiene sus mismos alcances económicos. No es revanchista, se llama democracia. Y cuando el mexicano podamos entender eso, es cuando vamos a poder construir la colonia, el estado y el país que nos merecemos como mexicanos. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto haber platicado contigo, Pedro. Y por último, ¿cuál es tu grupo favorito de música? Uf, qué difícil. Haces Falsos. Ese sí está cabrón. Haces Falsos de Chile me gusta mucho. Me gusta. Fíjate que últimamente estoy escuchando mucho a Doja Cat. Debo de confesarlo. Ah, Me gusta mucho Café Tacuba. Escucho Haces Falsos, Dua Lipa. Me encanta también para hacer ejercicio. Disclosure también. Pues de todo un poco, la verdad es que soy un poco ecléctico y pues con muchas ganas de que me pasen sugerencias porque hay que actualizarse también en la música. la verdad es que hay muchos comentarios de lo que necesitamos es las calles limpias. Yo creo que el tema de las calles limpias, claro que también depende de un trabajo del ayuntamiento y que tengan una limpieza como tal, pero pues ahí también va por el tema educativo de la sociedad, o sea, no va a haber, no va a haber este pedazo de Kleenex en la calle si yo no lo tiro. Entonces, también seamos conscientes de ese tipo de cosas, ¿no? Yo Fíjate no, que, y digo, creo que en ese sentido, desde la parte de que hablamos del millón de árboles hasta la parte de seguridad, todo contempla la participación de la ciudadanía. Es decir, no es responsabilidad enteramente, pero les necesitamos. Algo que a mí me gusta pensar y plantear es que no tenemos el gobierno que nos merecemos, pero también por otro lado, sí tenemos mucha indolencia hacia actuar, porque nos dicen que ya todo está perdido, que nada cambia, que siempre ganan los mismos. Me gusta llamarlo como el sentimiento de derrota anticipada. Y cada vez que alguien dice, no, yo no me voy a involucrar porque no sirve de nada, porque los detienen, los maicean o los matan, cada vez que dicen eso, un político corrupto se compra un nuevo Ferrari, ¿no? exacto. Entonces, hay que romper con esos ciclos de tristeza, indolencia y desesperanza y desasosiego. Es el momento de que realmente hagamos algo. Y ya sea desde esta arena electoral o desde la parte de participación ciudadana, yo les invito a que construyan, que nos cimbremos, ¿no? Que cambiemos esto, que estas plataformas nos sirvan justo no para pensar que con publicarlo ya se acabó mi ciclo de responsabilidad, sino por el contrario, hablemoslo mucho, muchísimo, juntémonos con alguien más y hagamos un cambio concreto en ese lugar, desde donde quieras, desde el partido que quieras, ojalá sea futuro, los del arbolito que somos nosotros, pero igual, desde el espacio que quieras, haz un cambio. Necesitamos de verdad como generación simbrar lo que está pasando en nuestro país. Totalmente, totalmente. Pedro, muchísimas gracias por esta plática. Ojalá que políticos todos pensaran de esta manera, todos pensaran de que es un proyecto para un futuro y que no estemos tronando y cada 3 años reventar lo anterior y reventar lo anterior porque tengo Claro. que hacer lo mío. Comentarios que recibimos, es el primer político, Jorge, que no es de la Ciudad de México. eh, Nos decía, es el primer político que escucho que no todo lo anterior es malo. Nos están diciendo bueno, también habrá muchísima gente hater que dice que tú eres parte de Frena.
Y bueno, No, qué cosas bueno que que... me ayudas a decirlo desde ahorita. No soy ni de Frena, ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni de MC. Lo de Frena es que fui un día a un evento a platicar mis propuestas. Simplemente, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Frena, pero eso no impide que pueda dialogar y ver a iguales, aunque esté muy en desacuerdo con muchas cosas. Eso es que es justo cuando entendamos el entender de las personas y decir, pues está bien, güey, que vaya y platique, que lo compartes distinto, pero el diálogo tiene Exacto. que existir, pero pues no. Acuérdate que desgraciadamente alguien se ha encargado de dividir a México y si hablas en no a favor es porque perteneces a alguien que está en contra, cuando no es que tampoco estés a favor del otro, ¿no? Es lamentable lo que Sí. estamos viviendo en México y es gratamente satisfactorio encontrar a políticos como tú que están buscando este desarrollo ambiental, esta capacitación, este porvenir y proyectos a futuro. ¿Con qué te quedas de esta plática, mi querido Pedro? Yo creo que me quedo también con esta última parte que tiene que ver con, para salir de la crisis de violencia, la crisis climática, de desarrollo económico, nos necesitamos todas, todos, ¿no? Y creo que justo en este momento necesitamos, particularmente nuestra generación, activarnos para, desde la cancha, trinchera, espacio que nos interese, poder hacer cambios enormes, porque va a haber una generación de políticos que no nos van a regalar nada, la política del pasado, y creo que este es un gran sitio para empezar, las redes sociales, los espacios para poder dialogar, y por lo mismo te quiero agradecer mucho que me hayas dado la oportunidad de cotorrear, de platicar con la gente que te sigue por acá. No, hombre, encantado de la vida y pues eso, muchísimas gracias. Recuerden, eso es algo que yo siempre les voy a decir. Si ven a Pedro, digan, a ver, güey, ¿cuál es tu lista de propuestas? Y que se las Sí, entregue. Y si no cumples, ¿qué, güey? ¿Para cuándo te corremos entonces? ¿No? O sea, hay que hacerlos que entiendan a los políticos, y lo digo en serio, Pedro, que trabajen, que se pongan las pilas, que queremos y totalmente, necesitamos y merecemos vivir en el país que merecemos los mexicanos y no es el que tenemos actualmente. Entonces, totalmente. tenemos que ir para arriba, tenemos que ser una sociedad crítica, tenemos que decirles, ponte a trabajar, carnal, nos lo merecemos, estás ahí por algo, así que ponte a trabajar. Si lo ven en la calle, Pedro es muy buena persona, ya lo vieron, así que, pues eso, Muchas recuerden, un gracias. No, partido al contrario. político, el país no se construye de partidos políticos, se construye de diferentes pensamientos y de llegar a una construcción entre todos nosotros. Así Muchas que, gracias. De verdad, me da mucho gusto lo que dices. Y sí, pues síganme por favor en mis redes sociales. Soy nuevo en TikTok, pero igual ahí voy a estar subiendo contenido. No se asusten, no voy a bailar. Pero todo lo demás para poder conocer las propuestas, estos fragmentos de esta charla, ojalá se puedan dar una vuelta en Pekumamoto, en TikTok y Pekumamoto en Instagram, en Twitter y en Facebook, también ahí andamos, ¿vale? vamos a estar ahí. Y sí, claro, voy a subir extractos de esta plática definitivamente y voy a taguear tu cuenta de TikTok, ya cuando ya me pasen todo tu equipo, todo este desarrollo que van a hacer. Así que la verdad es que qué bueno, súbete a TikTok. Necesitas estar en TikTok. No hay cuestionamiento del por qué no estés aquí. Así que listo. Pedro, millones, millones de gracias. Creo que estuvo muy buena esta plática. Muchísimos comentarios. Creo que llegamos alrededor de 3,000 comentarios. La verdad es que muchas gracias. Muchos de odio, muchos a favor. Y justo por eso se construyen las democracias, por la diferencia de pensamientos. Hay que llevarlos al diálogo inteligente nada más. Se los dejo de tarea a todas las personas que no están de acuerdo. Y a las personas que están de acuerdo, gracias. De verdad, gracias. Nos vemos el lunes, 10 de la mañana. Sigan a Pedro, por favor. Escuchen sus propuestas, escuchen a un partido, a un político joven que, claro, que necesitamos esos pensamientos en este país. Pedro, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, mi hermano. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.